Vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación de las leyes de Newton para un sistema de bloques como el que aparece en la figura. Hay que tener en cuenta que la flecha verde indica la dirección del movimiento. Esa dirección sugiere que la masa 2 es mayor que la masa 1. Tenemos identificado el ángulo del primer plano, el ángulo del segundo, etcétera, y restaría ya definir sistemas de referencia para cada una de las masas. Entonces tenemos ya un sistema coordenado para el primero y para el segundo bloque. Bien, una primera fuerza que podemos identificar rápidamente es la normal, perpendicular al plano inclinado. Y por otra parte, el peso mismo del bloque que va en dirección al centro de la Tierra. Como este bloque, la masa 1 asciende, pues entonces esto es debido a tensión en la cuerda. Pero hay otra fuerza que se opone al movimiento y es la famosa fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Así las cosas, ya tenemos plenamente identificadas las fuerzas para el bloque 1. Para el bloque de masa 2, pues de manera análoga, identificamos la normal, el peso, por otra parte la tensión en la cuerda y por último la fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento. Bien, quiero hacer aparte una pequeña explicación para poder determinar el ángulo que forma este vector fuerza con con este eje del sistema que hemos definido. Para ello, entonces yo me voy a valer acá de una línea imaginaria paralela al plano inclinado, lo que me permite asegurar que este triángulo que se acaba de formar es semejante con este otro triángulo. ¿Por qué? Precisamente por la geometría y el famoso concepto de ángulos alternos internos. Este ángulo, este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Luego, fíjense que para este triángulo ya tenemos plenamente identificado este ángulo. Y tendríamos identificado también este que es un ángulo recto que es exactamente este mismo. Quedaría entonces para concluir que el que falta, es decir, este ángulo corresponde exactamente igual a este. Es una manera de explicar por qué el ángulo que forma este vector con esta componente es exactamente igual a este que forma el plano inclinado con la horizontal. Bien, dicho esto, entonces, pues vamos a trabajar con el bloque 1. Sin embargo, aquí tenemos ejes de coordenadas x', y', y nosotros venimos acostumbrados a trabajar x, y. Es decir, solamente le di un pequeño giro para hacer coincidir estos ejes con una línea exactamente horizontal y otra exactamente vertical. Bien, bueno, debo tener cuidado para poder colocar los ángulos a donde realmente deben ir. Y el ángulo me permite a mí calcular cuál es la componente en el eje Y
para este vector y corresponde exactamente a multiplicar la magnitud del peso por el coseno de este ángulo. Y para la componente en y, pues sencillamente es el valor o la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. La idea es no trabajar con este vector tal cual, sino con vectores que se ubiquen directamente en los ejes horizontal o vertical. A partir de ahí planteamos la ecuación del movimiento para este bloque y decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a esta tensión, que como parte del origen hacia la derecha pues la consideramos negativa, contraria a estas dos que deben ser, la primera positiva y estas dos negativas. Esta expresión es exactamente igual a masa por aceleración por el solo hecho de que el bloque se encuentra en movimiento. Dicho esto, pues no quedaría sino expresar el peso como el producto de la masa por la gravedad. Y hacemos esto precisamente porque se supone que en algún momento vamos a conocer el valor de la masa. Para el eje Y o las fuerzas que están en Y, hacemos exactamente lo mismo, del origen hacia arriba positivas y lo contrario signo negativo. Y esto se iguala a cero justamente porque sobre el eje Y no hay movimiento. Tal como lo planteamos anteriormente, pues el peso es igual a la masa por la gravedad. Para el bloque número 2 trabajamos exactamente igual, trasladamos ya, pero voy a obviar este paso, me voy a quedar directamente con esto. Le damos de una vez el giro y colocamos la normal. Este vector, fíjense que se encuentra en el 1, 2, 3, cuarto cuadrante. Pues en el cuarto cuadrante debería quedar. Y trasladaría las fuerzas, primero que todo la tensión y segundo la fuerza de rozamiento. Explicado esto, pues entonces aquí también concluimos que el ángulo que forma el vector con este eje vertical, pues es este mismo, beta. ¿Para qué? Para poder descomponer este peso en sus componentes de fuerza básicas, como es la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Bien, a partir de ahí planteamos ecuaciones de valor sumatoria de fuerzas en X. Arrancamos con esta que es positiva y restamos este par de fuerzas precisamente porque van hacia el lado izquierdo del origen. Y esto es igual a masa por aceleración porque sobre este eje hay movimiento. Reemplazamos el peso, masa por gravedad, y para las fuerzas que actúan en el eje Y, pues operamos de manera análoga a esto. Tenemos la normal y restamos esta fuerza que va en sentido contrario. Como no hay movimiento en el eje Y, pues lo igualamos a cero. Expresamos el peso como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y ahí tendríamos entonces nuestras ecuaciones de movimiento. Tendríamos en últimas
estas que estoy indicando y son las ecuaciones que vamos a considerar para cuando ya nos sean entregados datos como por ejemplo la masa, el ángulo, etcétera. Y por último, también hay que considerar pues que tenemos una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Esa fuerza de rozamiento, recordemos que es adimensional.